El pensamiento geopolítico latinoamericano en los 90. La lucha por el poder hegemónico en Latinoamérica durante el contexto de la Guerra Fría refiere con frecuencia a la crisis de los misiles en Cuba y a la intervención directa o indirecta de los Estados Unidos y la Unión Soviética a favor o en contra de bien un Estado en particular o de un grupo alzado en armas que buscaba cómo derrocar dicho Estado. En esta dinámica se tienen las intervenciones en algunas naciones centroamericanas y sudamericanas, cuyo referente principal puede afirmarse es la Operación Cóndor. Así, para los efectos de este video, se abordará el caso de Argentina en la década de los años 70, periodo caracterizado por gobiernos militares de marcada ideología anticomunista. De acuerdo al contexto expuesto, en Argentina se dio lo que se conoce como el proceso de reorganización nacional entre los años de 1976 y 1983, en el cual también se inscriben las relaciones de esta nación, no solo con otros estados de la región y fuera de esta con la Unión Soviética, las cuales tuvieron un alcance mucho más significativo del que se encuentra inscrito en el imaginario regional. Máxime si se tiene en cuenta que el primer acercamiento verdadero entre esta potencia y el Estado argentino, el cual tuvo lugar en 1953, sentó las bases para una relación más sólida entre ambas naciones, de manera que ésta se vio rápidamente entorpecida una vez la Junta Militar se instauró en el poder tras derrocar a Perón, dada su abierta tendencia ideológica de derecha y en consecuencia de abierto anticomunismo y alineación antisoviética. Así, se tiene una suerte de vaivenes en las relaciones entre Argentina y la Unión Soviética, no solo dentro del marco del proceso de reorganización nacional, sino en otros periodos también delimitados. Para finales de 1958, Argentina había recibido un crédito de $100 millones para la adquisición de equipos destinados a la explotación petrolera. Es en este punto en que tiene lugar el primer entorpecimiento de esta nueva relación de parte de la presidencia de José María Guido en 1962, que serviría de transición para el establecimiento de gobiernos de cada vez más abierta tendencia anticomunista. Sin embargo, en el gobierno de Arturo Illia se restablecieron dichas relaciones hasta que este a su vez fue derrocado mediante otro golpe militar en 1966, con una marcada alineación pro Estados Unidos. A pesar del creciente temor regional acerca de la gran influencia cultural ejercida por este último, que afirma Tigner, no se limitaba a la importancia del modelo estadounidense, sino también su involucramiento militar e ideológico durante la etapa de la Guerra Fría, lo cual generó inquietudes cada vez mayores entre algunos gobiernos latinoamericanos respecto a los niveles de penetración económica, política y militar de los Estados Unidos. No obstante el escenario descrito, la Junta Militar ahora dirigida por Roberto Livingston, a pesar de continuar con la alineación de extrema derecha, propició nuevos acercamientos con la Unión Soviética, los cuales llevaron a la creación de la Cámara de Comercio Argentino-Soviética en 1972, bajo el mandato de Alejandro Lanús, también de la Junta Militar. Del mismo modo, los gobiernos sucesores, especialmente los de Héctor José Cámpora, Raúl Alberto Lastiri y Juan Domingo Perón, iniciaron una apertura aún mayor para el fortalecimiento de esta relación, ahora bajo el marco de un pluralismo ideológico, la cual llevó a la firma de importantes acuerdos en 1974, llegándose incluso a la creación de la Comisión Mixta Argentino-Soviética, cuya misión era el ejercicio de control sobre el desarrollo de los intercambios de ambos estados. Sin embargo, los avances descritos vieron el inicio de su declive una vez María Estela Martínez de Perón llegó a la presidencia argentina, que incluso no ratificó los acuerdos firmados anteriormente entre Argentina y la Unión Soviética, situación que se hizo aún más profunda una vez se instauró la dictadura militar tras el golpe de Estado dado por las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1974, llevando al general Jorge Rafael Videla al poder, el cual ejerció desde 1976 hasta 1981. Por otra parte, uno de los aspectos más curiosos de este periodo es una suerte de alineación del Partido Comunista Argentino con el nuevo régimen militar, que incluso nombró como embajador en Moscú a Leopoldo Bravo, un líder de izquierda de marcada trayectoria prosoviética, quizás la única manera en que el partido logrará sobrevivir en medio de una dictadura tan abiertamente anticomunista. El gobierno militar de Videla sostuvo dos líneas diplomáticas bien definidas. Argentina sostuvo una diplomacia militar en la que las relaciones Estado-Estado eran el fundamento, mientras que el multilateralismo era enfocado desde la línea de diplomacia económica. Un ejemplo de lo anterior
es el Convenio de Suministro de Maquinaria y Equipos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Argentina, vigente desde el 12 de agosto de 1977, y el Convenio de Cooperación Científico-Tecnológica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ratificado el 19 de diciembre de 1979. Cabe notar que ambos acuerdos fueron ratificados en las fechas señaladas. Si bien estos habían sido suscritos por ambas partes en 1974, época en que María Estela Martínez de Perón dejó de ratificarlos. En el periodo de 1976 a 1979 se desarrollaron importantes trabajos de infraestructura, con el apoyo y supervisión de la Unión Soviética, poniéndose así de manifiesto que la dictadura militar argentina categorizaba lo ideológico en el marco de una postura bien definida y lo económico dentro de otra muy distinta, en lo que ambos ámbitos no representan un alejamiento a su propia tendencia política. En 1980 se ratificaron acuerdos para el suministro de cereales y soya a la Unión Soviética por un término de 5 años, además de una provisión específica de manera anual. De manera que para este año la Unión Soviética era el receptor principal de las exportaciones argentinas, convirtiéndose así en su principal socio comercial. Todo dentro del marco de un gobierno anticomunista y una lucha ideológica explícita, no solo en el Cono Sur, sino en toda la región y en general en todo el globo. Bajo este mismo contexto, se fortalecieron las relaciones entre ambos estados, más allá de lo estrictamente técnico y comercial, para el fomento de las relaciones culturales, deportivas y militares. En conclusión, como se desprende de este recorrido general sobre las relaciones entre Argentina y la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría, particularmente en la década de los años 70, se pueden definir 3 elementos fundamentales: ideología, discurso y economía. La ideología se tiene una nación latinoamericana liderada por una junta militar de facto y una dictadura en pleno. Con una clara postura ideológica conservadora de derecha que responde a los intereses de Estados Unidos en el continente de acuerdo a su postura abiertamente anticomunista. En segundo lugar, el discurso de dicho gobierno en cuanto a su posición anticomunista es ambiguo, ya que se limita a las relaciones Estado-Estado. Por otro lado, este no manifiesta la misma postura en cuanto a las relaciones multilaterales. Finalmente, en relación a la economía, se tiene que independientemente la ideología de un Estado, las relaciones comerciales las trascienden de manera tal que en su propio discurso es configurado de acuerdo a los propios intereses. Así es posible igualmente determinar que la población argentina en el periodo abordado fue objeto de la ingeniería del consenso, ya que su opinión respecto al comunismo fue manejada desde el poder mediante un discurso político que pretendía velar por los valores e intereses nacionales. Cuando en realidad éste buscaba su alzamiento en el poder, mientras que para el gobierno desde el que se formulaba ese enemigo a vencer era precisamente su principal aliado comercial.